¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. El libro de este fin de semana que nos toca platicar con ustedes es un libro muy interesante y que vale la pena en definitiva conocer, que se titula Salvavidas para Madres Autónomas. Es un libro de autoría de Diana Luz Vázquez, que tiene por supuesto el prólogo de Coral Herrera y del cual vamos a platicar con su autora, a quien por supuesto le agradecemos muchísimo estos minutos, toda nuestra admiración y nuestro cariño. Querida Di, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Jesús, para platicarte de este libro, de este anhelo, de este sueño que hoy vemos concretado en el Salvavidas para mamás tachados, solteras, autónomas, donde pues platicamos acerca de este problema social que es el asunto de los padres abandónicos, del peregrinar de una pensión alimenticia y que pues pretendemos que este libro sea un manual, un ABC, una guía para todas aquellas mamás que enfrentan un proceso jurídico de pensión alimenticia o que lo van a enfrentar o están en esos procesos, porque sin duda alguna pues les va a dar muchas ideas, muchas reflexiones, muchas luces en torno a lo que se tiene que hacer porque viene en un lenguaje para mamás no abogadas, para que entendamos, porque luego los abogados y abogadas nos marean con los procesos, no terminamos no entendiendo nada y dejándole todo al abogado. Y bueno, muchas veces también terminan defraudándonos, no sabemos qué hacer cuando sueltan nuestros casos, terminan extorsionándonos también. Somos una cajita ahí de ahorros para ellos donde nos dicen, a ver, señora, le cobro 20,000, 30,000 pesos, pero usted me va dando 1,000 al mes o 2,000 al mes y pueden pasar 5 o 10 años y nunca ves claro con la pensión y pues muchas terminan desistiendo. Entonces, para que esto no pase, en este manual les decimos a las mamás qué es una demanda, cómo se compone, cuáles son los formatos que se ingresan a los juzgados para solicitar, se investiguen las cuentas de los cucarachos, cómo pueden indagar en el IMSS si trabajan o no, en algún área también donde tengan seguro para ver sus ingresos, cómo solicitan información al INE en el caso de los que se desaparecieron y no sabemos ni dónde viven, no hay rastro. También les decimos cómo rastrear a estos cucarachos y bueno, esperamos que sea una guía muy, muy importante y muy eficiente que ayude a muchísimas mamás en este país. ¿Cómo recopilaste la información? ¿Cómo la desarrollaste? Y sobre todo, ¿cómo lograste aterrizarla en un lenguaje, como bien dices, que sea asertivo para todas las personas, que las personas entiendan precisamente cómo son estos procesos que, como bien señalas, muchas veces se vuelven laberínticos y por lo mismo la gente termina o confundida o abandonando o en su momento, es más, hasta engañada? Bueno, engañadas ya estamos, mi querido Jesús, es el momento en el que el abandónico se va, ¿no? Con promesas de que pues va a ser un buen padre o se va a ser responsable y no cumplen. Desde ese momento iniciamos el primer engaño, el engaño del amor romántico también. Se habla de eso en este libro. Y bueno, es una pregunta que voy a intentar responder porque te diría que no sé ni cómo lo hice, porque es bien difícil maternar y escribir. Decía Rosario Castellanos que para escribir se requiere una habitación propia y tener un ingreso económico. Yo diría que para escribir siendo mamá autónoma se requiere también quien te ayude en el cuidado de las criaturas, en los propios cuidados tuyos mientras tienes este proceso creativo. El libro es el resultado de 3 años de activismo, desde 2021 hasta 2024, lo que llevamos, donde pues fui recordando muchos casos donde menciono en el libro con nombre y apellido cómo se llevaron a cabo estos procesos jurídicos, qué hizo la mamá, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, y son historias reales que me permitieron estas mamás pues acompañarlas, no solamente en lo jurídico, sino también en lo emocional. Y también fue pensado en este libro que me hubiese gustado a mí, Diana Luz, leer cuando inicié el proceso de reconocimiento de paternidad de mi hija, cuando el cucaracho me dijo, pues no es mi hija, hazle como quieras. Dices tú, bueno, ahora ¿por dónde empiezo? ¿Lo demando, lo denuncio? ¿En dónde? ¿En la fiscalía, en el DIF, en un juzgado? ¿Cómo contrato un abogado, abogada? Ya que lleva un año el proceso y no veo claro qué le pregunto, cómo pregunto en el juzgado sobre mi expediente. Es decir, todas estas preguntas que me inundaron y que también son recurrentes en mis redes sociales, donde muchas mamás que han visto el movimiento me preguntan todos los días, Jesús, no sabes la cantidad de mensajes que tengo, ya no me doy abasto.
que me preguntan cosas muy reiterativas. Es decir, pareciera que estos cucarachos están hechos con manual, que van a una escuela de cómo ser malos padres, abandonan en el embarazo, las mamás no saben qué hacer, cómo los denuncian por abandono. No saben también cómo exigir un reconocimiento de paternidad, cómo se hace una prueba de ADN, cómo es un peritaje. Entonces, a lo largo de estos 3 años, escuchando las historias de las mamás, viendo tantas preguntas reiterativas en redes sociales, dije, bueno, tenemos que hacer un libro para responder a estas preguntas y que aunque cada caso es diferente, no podemos generalizar. Sí damos muchas herramientas también a preguntas comunes. Quiero decir que el libro también está realizado en una gran parte por una psicóloga que nos ayudó en el proceso, de nombre Margaret Ruiz Franco. Margaret tiene especialidad en infancias y a preguntas como, ¿qué le digo el día del padre a la criatura? ¿Lo llevo o no a la escuela? ¿Cómo trabajo con una maestra para decirle, pues también que pues mi trabajo es 24/7, dobles, triples jornadas y a veces debían tener mucha más paciencia con los hijos e hijas de maternidades autónomas? Por otro lado, pues también en qué momento tengo una pareja, cómo se la presento, cómo le hablo de eso a la criatura. Recordemos que hay mucho abuso sexual infantil por parte de padrastros. Tenemos que ser nosotras muy precavidas en ese sentido, en cuidar estos vínculos, estas relaciones, estos espacios, sobre todo cuando hay niñas, infancias pequeñas, niños también que tampoco se salvan del abuso sexual infantil. Y me parece que también hablamos de eso de manera muy seria, damos red flags también, de cómo prevenir este tipo de abusos. Y me parece que lo hace de manera magistral la psicóloga que ha acompañado en este movimiento, pues a la cantidad de mamás que desde Ley Sabina, que desde los colectivos de deudores alimentarios, pues hemos generado en este país. Y bueno, la verdad es que es un regalo para las mamás este libro, Jesús. Como te comento, es pues el resultado de experiencias, no solamente la mía, sino de muchas mamás en este camino, con datos reales. Hablamos del abandono paterno para entender por qué no tenemos las mamás la culpa, cómo se nos ha culpado de nuestra maternidad. Lo analizamos con también una perspectiva académica, filosófica. Releemos a muchas autoras, quiero decirte que de referencia todas son mujeres, las autoras consultadas para este libro. Y también hablamos sobre todo de estos manuales, de estos formatos que hay que ingresar a los juzgados. Les damos los formatos ahí para que también los conozcan y puedan ellas mismas hacer sus procesos de solicitud de información ante el juez. Les decimos cómo quejarse de los jueces y juezas cuando no son eficientes, cuando no emiten sentencias a tiempo, que también luego muchas mamás no saben qué hacer cuando llevan 1 año, 2 años y simplemente el juez o jueza pues no se apura en las sentencias. Entonces, nosotras pareciera ser que tenemos que estar muy pendientes de los casos, no confiar todo en manos de abogadas y abogados, pero para poder exigir los derechos tenemos que conocerlos y tenemos que conocer el proceso. Entonces, eso es este libro, mi querido Jesús, un manual para que las mamás conozcan su proceso, también para las mujeres que deciden no ser madres, las no maternidades, pues les da un panorama importante de cuáles son los comportamientos de estos hombres que abandonan para que estén muy alertas, que eso no las exime de que podamos encontrarnos con un abandónico, pero al menos vamos entendiendo cómo es que piensan estos señores y cómo también nosotras podemos descargar esta culpa que nos han inculcado socialmente por ser pues las culpables, valga la redundancia, de haber elegido mal a estos señores. Oye, en el fondo, bueno, no sé si decirle en el fondo, tú me lo explicas mejor. Estás evidenciando uno de los problemas que hay tanto en México como en América Latina. No sé los datos en el marco de Europa, pero en el caso concreto de México y América Latina, que es precisamente el abandono por parte de los padres, el abandono por parte de los hombres en las relaciones, a sus responsabilidades en muchísimas ocasiones, que entiendo por lo que tú nos describes, que Diana, que es un asunto que va creciendo tristemente en este país en lugar de irse revirtiendo. Ay, listo, se me cerró por ahí la ventana. No te preocupes. ¿Me escuchaste la Ahí pregunta que estoy. te hice? Sí, ahí estoy. Adelante, Mira, adelante. quiero decirte que esto va al alza. Tan solo del 2021 al 2022, en pandemia, hubo una gran cantidad de divorcios en México, que de cada 10 divorcios, 7 hombres hoy no están pagando la pensión alimenticia. Esto es gravísimo. Quiero decirte que por lo menos un tercio de las maternidades en cualquier salón de clases es hijo de mamá autónoma, ¿no? Estas infancias que en clases
vienen de mamás autónomas, es una tercera parte en las aulas escolares y que son datos tremendos que están hablando, que están poniendo a la luz un problema social que hemos normalizado y que hoy pues lo que hacemos es nombrarlo, lo que hacemos es exigir un registro nacional de deudores alimentarios, exigir registros estatales para saber con nombre y apellido quiénes son y que va a la par también de un trabajo legislativo que hemos ido haciendo, porque hay una gran resistencia, a pesar de que el año pasado se aprobó la creación del Registro Nacional de Deudores, esto no ha sucedido. Y no ha sucedido porque hacen falta más de 12 estados que generen sus registros de deudores a nivel local. Y pues hay muchos compañeros diputados que se siguen oponiendo. Y esto es terrible, nos vamos a tener que ir al amparo, viene otra jornada fuerte de activismo desde Ley Sabina, pero sí, respondiendo a tu pregunta, decirte que es un problema que ha ido en aumento, que también somos un país con alto índice de embarazo adolescente, que esto no ha cesado, y que esta otra forma de violencia machista, pues también es solapada desde la familia, ¿no? Desde las madres, desde los hijos, que alientan también a sexualizar a las infancias, un Estado omiso, por otro lado, que habla de un sistema nacional de cuidados y no aborda el tema de pensión alimenticia, en un poder judicial lento que tarda años en emitir sentencias de pensión alimenticia, pero sobre todo de un nulo seguimiento a esta responsabilidad paternal. Es decir, después de que se emite la sentencia, no hay ninguna institución que dé seguimiento al cumplimiento de los abandónicos. ¿Y qué sucede? Que muchas veces hay sentencia, las madres logran pagar abogados, logran resistir el proceso jurídico, logran tener una sentencia y al final estos señores incumplen la sentencia y ¿qué tiene que hacer la mamá? Pues volver a demandar el incumplimiento otra vez a abogados. ¿Y qué mamá resiste esto? Entonces, hay un nulo seguimiento del Estado. Nosotras decimos que el Estado es el principal deudor alimentario. La carga de la prueba sigue estando en las mujeres. Para que tú puedas comprobar la paternidad de un hombre en este país, tú, mamá, tienes que pagar el ADN de este examen que va desde los 10,000 a los 30,000 pesos en Baja California. Entonces, me parece que es un problema grave, Jesús, es un problema que no está siendo abordado desde todas sus perspectivas y que no solamente es lo jurídico, lo legislativo, la narrativa en medios de comunicación. Nosotras decíamos recientemente en una entrevista que hay muchos nodales en este país teniendo un turismo afectivo con sus hijos e hijas, paternando una vez al año en sus cumpleaños, en los días de Reyes, en Navidad, pero que todo el trabajo de cuidados, todo el trabajo de paternar los 365 días al año, pues está cargado y sobrecargado en las madres. Entonces, pues estamos hablando de un problema grave, de un problema que atraviesa a millones de mujeres, pero también a millones de infancias y de hijos e hijas que han sido abandonados por el padre irresponsable que no paga la pensión, pero también de pues un solapamiento de las familias, del Estado, que convierte esto pues en un problema que todavía tarda muchos años desde la conciencia social, desde la reflexión social, pues trasladarlo de un discurso personal, de un problema entre dos personas, una pareja que no se entendió, a trasladarlo a un proceso de derecho de infancias, que debía ser primordial, que debería ser de primer orden y que el Estado tendría que estar garantizando. Querida, tengo 3 minutos, pero me gustaría mucho que me dijeras, que le dijeras a la audiencia, ya en parte nos lo comentaste ahorita en la parte final de la respuesta anterior, pero ¿por qué? ¿Por qué se va incrementando? O sea, ¿es un asunto netamente de impunidad? ¿Es un asunto que se mezcla con cuestiones culturales? Porque como bien me dices, continúa a través de los años, es decir, generacionalmente, ya no es un asunto Porque de... Te sí, escucho. porque los hombres saben que no pasa nada. Los hombres saben que aunque los demanden, las mujeres podemos tardar años en el proceso y desistir en el intento, porque saben que pueden amenazar a la mamá y se va a asustar, porque saben que se pueden reír en los juzgados, declararse insolventes y no pasa nada, porque no los investiga el Estado, porque no tienen un registro público donde estén exhibidos, que eso es importantísimo, por eso nosotras insistimos en esto, donde sepamos como sociedad quiénes deben la pensión alimenticia, porque a veces la justicia no los alcanza, pero la vergüenza sí. Entonces no solamente es la impunidad, es todo un sistema y ecosistema social, cultural que los protege y que me parece que desde lo legislativo tendríamos que ir apretando, cercando a estos señores a cumplir con sus obligaciones. En España, en Francia, un deudor alimentario no puede abrir un negocio, no tiene un permiso de construcción para poder, digamos, ejercer un negocio
en Argentina les están limitando la entrada a los partidos de fútbol, que puede sonar a risa o no, pero ahí hay una cultura amplia de los hombres a la asistencia al fútbol. Y en México lo que sigue habiendo es hasta jueces, familiares, diputados, senadores, deudores de pensión alimenticia y no pasa nada, Jesús. Mi querida y admirada Diana Luz, de verdad, el mejor de los éxitos por este libro, amigos y amigas de la audiencia. Ya lo escuchó usted de lo que profundiza, Salvavidas para Madres, tachadas solteras, autónomas, de mi querida Diana Luz Vázquez, a quien por supuesto le agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad. Di, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti.